Me equivoqué y me fui a la fiesta en lugar de irme a descansar, pero era tan fuerte el grado de competitividad, de que nos gustaba ganar, a como diera lugar, que nos gusta, que evitaba esas cosas por el ganar, no porque no quisiera. Yo creo que todos nos queremos divertir, y si tú pones un adolescente en esa balanza, si es un ganador y evita eso, va a llegar a primera división, es muy probable. Sin duda. Y el otro, el que cree que va a llegar por su talento, no llega y son más talentosos. Agregaría, a pesar de las limitaciones que puedas tener, si tú tienes esto bien trabajado, llegas. 100%. Te puedo poner casos específicos. Un Javier Aguirre, que a lo mejor técnicamente era un seleccionado nacional, mundialista, director técnico, Europa. Carlos Hermosillo, cómo creció en cuanto a sus fortalezas. Yo mismo, yo era un jugador limitado técnicamente. Toño y yo creo que igual. Y terminas triunfando y terminas siendo seleccionado y metiendo goles por esa mentalidad. Esto te compensa tus debilidades. 100%. ¿Estás de acuerdo? 100%. Yo creo que el que es disciplinado y el que es de mente fuerte, sí, llega mucho más fácil que el talentoso. Porque al final, hoy en día, si te das cuenta, el fútbol es totalmente físico. O sea, el que hoy en día dejes de hacer cosas o ya no tengas ese cuidado extracancha, el que hablamos, el cuidado invisible, no rinde en la cancha. Es muy difícil. En aquellas épocas, sí, hasta a mí me tocó, sí, cuando debuto, pues todavía veías que llegaban tomados, que podías salirte y al otro día entrenabas. No es la velocidad con la que se juega, no es, y aún así creo que me quedé yo en una etapa de mi vida, en mis inicios con Tigres, que fue yo creo que la más locochona, se puede decir así, que aún así, pues nunca faltó un entrenamiento, nunca nada, pero pues 18 años, el hermano de Toño, éramos de Monterrey, conocidos, en mi primer año ya me pagaban 50, 80 mil pesos, que pues, en ese tiempo era mucho. Pues quieras o no las tentaciones, y tú solo te vas creyendo algo que no eres, y más en Monterrey, porque en Monterrey tú debutas y haz de cuenta que Ricardo Peláez, el del Necaxa, o sea, ya eres un jugador. Sí. En la gasolinera, en los restaurantes te en saludan, en todos lados. Entonces, es un país. Sí, yo digo que la es ciudad burbuja, de Monterrey sí. Es una burbuja, es un país donde no existe más que Monterrey y Tigres. ¿Cuándo dejaste de ser, tú lo dijiste, el hermano de Toño, Sí. el hermano de Toño, Aldo. O sea, ¿en qué momento? Porque tú tienes una carrera muy interesante. Después platicaremos ya tu paso por Monterrey, que fue brillante, realmente. Yo creo que el parteaguas fue cuando
Cuando regreso a Monterrey, porque mis inicios estuve en Monterrey primero en una tercera división, y después de ahí, por situaciones de política de la institución, de la directiva que estaba, no compran mi carta por ser menor de edad y termina saliendo Tigres y dice, yo la pago su carta. Pues me vieron algo, ¿no? En esa época estaba el Tuca Ferretti, Sí. de entrenador del primer equipo, y la directiva de Tigres dice, a ver, tráetelo porque pues tiene cosas parecidas al hermano, o sea, algo debe de tener. Y es donde me voy a Tigres. De Tigres creo que con el Tuca fue con el que más jugué, el Tuca me debutó y le tengo un gran aprecio y creo que fue de mis maestros del fútbol. Y termino yéndome a Veracruz, porque yo quería jugar. Yo necesitaba minutos y Sí. en Tigres se me hacía complicado porque andaba bien 2-3 partidos, pero llegaba un extranjero nuevo y es la competencia que más Mucha. allá de que está bien, yo siempre lo dije y lo dije estando en Tigres, que me eché al Cookie Silver encima, que eran mis mejores amigos, pero dije, la verdad es que, y lo seguí diciendo en Monterrey en mis últimos años, si tú pones a un mexicano a la par del extranjero que compraron, van a meter al extranjero. Y lo sigo diciendo. Sí, primero llega un extranjero y te preocupa, estás joven, estás luchando y llega un extranjero y te empiezas, pero luego llega el momento, ya lo platicarás cuando adquiriste más experiencia, de que llega un momento que dices, tráiganme a quien quieran que voy a acabar jugando yo. ¿Te pasó? Yo creo que ya en ese momento ni lo pensaba, o sea, en mi mejor etapa. Desde que estaba en Tigres yo decía, yo le tengo que ganar, tengo que ser mejor que Jesús Olalde, tengo que ser campeón, venía de campeón goleador Sí. de Pumas, seleccionado, yo tengo que ser mejor que Nilton Meneses, un brasileño que trajeron, tengo que ser mejor que, bueno, no Walter Gaitán, porque no iba a ser mejor que Walter No, pero Gaitán, pero otra posición. otra posición, pero competir con ellos, aprenderles sí, pero competir y yo siempre pensé que era mejor que ellos. Yo decía, yo puedo ser mejor que ellos y trabajaba para eso. Lo que a mí me molestaba, que después me molestó ya como veterano de Rayados, es que también había jugadores mexicanos y que si venía un extranjero, porque pues nosotros sabemos de fútbol y vemos el día a día el entrenamiento, y yo veía que el mexicano estaba a la par que el extranjero, o un poquito arriba, pero le dan más oportunidad al extranjero ese que trajeron. ¿Por qué? Ya después pues estuve en el otro ámbito de entrenador, muy cerca de los directivos, me tocó hacer un curso de dirección deportiva también, terminé en la universidad de licenciado en Ciencias del Ejercicio, entonces todo eso, ahora estoy con lo de la People League, perdón que no Sí. me calle. Y No, pues no, es tu entrevista. Estoy de presidente. Es tu entrevista. Estoy de presidente y estoy gestionando prácticamente todo, que al final es otro concepto, fútbol 7, Sí. más desmadre, más Pero entretenimiento. ya viste los toros de los dos Pero lados. ya te das cuenta ahora como dueño, porque tú eres el que le metes Sí. lana, tú eres el que gastas, tú eres el que necesita resultados, tú eres el que tienes que gestionar que estén bien todos. Entonces yo creo que eso lo vas a saber más tú de la experiencia que tuviste. Y que por cierto no me llevaste al Mundial de Brasil, pero eso ahorita lo hablamos. Y Échale la culpa fue al Piojo Herrera, ¿eh? No, fue el Piojo, y sí le dije, el cabrón, sí le dije después, le dije, llevaste a Pulido, estaba ahí en la banca con una chaqueta, cabrón, Sí. me hubieras llevado a mí, güey. Pero bueno, ya, eso es otra cosa, y Pulido estaba en mejor momento, eso sí lo tengo que decir, pero al final, a mí me daba mucho coraje eso. Ya después, ya ni lo pensaba, yo ya abogaba más por los mexicanos, en ese tiempo estaba Carreño, que venía bien, Sí. siempre entraba de cambio, hacía goles. Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo y a las raíces de la competencia y la mentalidad que forjas de chico. Es que- y ahí es cuando el mismo entrenador te ve y dice, a ver, este güey aparte no se caga en los partidos, lo metes. Pero a mí me debutó el Tuca y no debutaba nadie. La verdad, no debutaba en Tigres a nadie. Y me debutó y me dejó de titular y debuté de titular. Y me quiso siempre y después se fue a Morelia y me quiso llevar y después ya me tocó estar en Rayados y le hacía goles y me reputeaba, ya sabes. Oye, eso me lo tienes que platicar. Sí, Jugar sí, en la Tigres y en verdad. Rayados, la gente, la aceptación de la gente, ¿no? O sea, bueno, yo jugué en América en Chivas y pasé directo también. Entonces, ¿qué te digo? Pero platícame esa experiencia, por supuesto. Y nada más, para cerrar este tema, ya con la experiencia, te pasó, tráiganme al que sea. Ah, no, Voy a ya. acabar jugando yo. ¿Sí o no? Sí, 100%. Hasta a veces hablaba con Bucetich y decía, necesitamos competencia interna.
trae gente porque nos estamos relajando, nos tocó ganar muchas cosas. Mucho. Pero había torneos que se bajaba el equipo y le decía, pues no hay competencia, ya saben todos que van a jugar. Sí. Entonces eso yo creo que también te da liderazgo que Sí. te va llevando y que lograste adquirir en la formación que tuviste. Y hubo un momento, fíjate, hubo un momento que yo no hacía goles. El equipo ganaba, yo no hacía goles, pero pues seguía jugando bien para el equipo, ¿no? Y eso los grandes entrenadores Te ponían y te ponían y te ponían. y me ponían. Y dentro del vestidor yo tenía cierto liderazgo y me llevaba muy bien con todos. Y ya empezaba a ver los grupitos y que se empezaban a hablar y decir. Y un día pasé ahí por las duchas de las regaderas y escuché a Carreño y entre otros como decir, porque Carreño entraba y hacía gol. Carreño entraba y me identifiqué tanto con Carreño, te lo juro, porque me tocó estar en ese lugar, Claro. que yo entraba y hacía goles, Sí. y luego ya se recuperaba el titular o el extranjero y para abajo. ¿Y qué vamos escuchaste para allá. algo que dijo? ¿O qué? Escuché que mencionaron así como que alguien más le dijo a él, sí, no, pues es que ya deberías de estar jugando tú, pero pues es su hijo Aldo y lo quiere. Ya habíamos sido campeones, ya habíamos, Sí. ya había pasado, yo estaba en selección, Sí. pero tuve una racha mala y en Monterrey es como dices. Como sí, es siempre. como siempre. Entonces voy a la oficina de Vucetich y le digo, ¿sabes qué? Mete a Carreño. Así le dije yo, mete a Carreño este partido. Íbamos creo que contra Pachuca, partido difícil, jodido, siempre es difícil. También Sí. inteligente yo en Pachuca, ya siempre me costaba. Y le digo, mete a Carreño. Y me dice, ¿por qué? Así, Buce, como siempre ha sido, ¿no? Un sabio señor así sentado. ¿Por qué? No, tranquilo. Y yo, no, porque yo sé dentro del vestidor, no me gusta que empiece a manejar eso. Igual yo hablo con él, pero mételo. Que demuestre de titular, a ver si es lo mismo entrar de cambio de titular. Me dice, no. Mientras tú sigas jugando así, desgastando hacia los defensas, Es que vas a jugar. Pronto vas a meter el gol porque tú desgastas a los defensas, entra Carreño y él está haciendo, a lo mejor, agarrando el fruto que tú estás armando. Es que sí, Aldo. Y esa es la realidad. A ver, yo Aldo. fui y le dije, mete a Carreño. A ver, ¿estás de acuerdo que el delantero siempre está en desventaja? ¿Estás de espaldas a la portería cuánto tiempo del partido? Mucho. Muchísimo. Estás marcado permanentemente. ¿Tu contrato? ¿Cuántos goles metiste? Sí, Porque si no, sí. entonces ¿Te analizan por goles? yo recibí un consejo quizá muy tarde, a lo mejor me hubiera gustado escucharlo más temprano en mi carrera, de aprovechar un segundo de ventaja. Tú eres defensa, yo soy delantero, ¿para dónde me voy a mover? No sabes. Te finto para acá, salgo para acá y te voy a ganar un segundo o dos. En lo que tú te das vuelta, lo tengo que aprovechar. Entonces yo vivo de 1 o 2 segundos, vivo de pico para acá o pico para acá, tomas buenas decisiones, de conectar con los demás. Entonces es una eterna desventaja. Yo aprendí también, en vez de correr así a los defensas, mejor me venía para acá para llegar al área, no para estar en el área. Claro. Son Sí, lo cosas hacías. que No, te yo dice no- Enrique Borja, que te dice una Manuel Puente, que te dicen un Vucetich, que te sirven. ¿Qué consejos de vida, además de los de tus padres y tus hermanos, por supuesto, de algunos técnicos? Eso que te dice Vucetich es maravilloso. Sí, sí. Estás desgastándome a los jugadores y puedo hacer cambios, tengo otras posibilidades, ¿no? Vucetich me decía mucho que defensivamente cuando no fuera a presionar, que me parara con el contención de Eso. ellos. Me decía, tú para, a mí me recagaba Sí. porque hay contenciones dinámicos que te agarran la pelota y tienes que ir. Me decía, no te salgas, si se sale el contención no lo sigas, pero si está ahí, quédate con el contención de ellos. Porque en el momento que robemos la pelota, tú vas a ser el jugador libre que va a aguantar la pelota y aparte tú llegas de atrás y pues tenía el Chupete, tenía el Chelito, tenía Neri, tenía Jovi. Qué equipazo, ¿no? Un equipazo, la verdad. Pero saqué mucha ventaja de eso. Tanto que me decía, yo tapaba la salida del contención y a partir de ahí recuperamos, Claro. el contención quedaba fuera de posición y yo era el que estaba libre. Y llegabas. Y llegaba, me apoyaba, jugaba o iba para adelante y creo que eso me sirvió mucho. Y la otra, con el Tuca Ferretti aprendí demasiado. El Tuca Ferretti... Es que te enseña. Él fue un maestro, por eso le digo de maestro, porque puedes tener 5 años de fuerzas básicas. Yo en 1 año y medio que estuve con él aprendí muchísimo de lo que no aprendí, que no tuve tanto yo escuela tampoco, tuve 1 año en tercera división, poco.
pero era él no le gustaba que yo recibiera de espaldas. Yo me hice mejor jugador con él. Yo era muy de espaldas, muy veía a mi hermano, seguía todo lo que hacía y decía, pues tengo el físico parecido. Yo salí un poco más del área, yo tenía a lo mejor más facilidad en Un poco más técnico, quizá. más técnico Él más y- dependiente de, ajá, ¿no? ¿Sí? Exactamente, más poste, más. Sí. Él era más rematador, Sí. más de área. Y a mí me gustaba mucho salir y a veces por fuera y era más Sí. rápido en corto y eso me ayudó a lo mejor un poquito a aprender de todo lo que me decía el Tuca Ferretti. Pero yo en los entrenamientos la recibía de espalda y paraba el entrenamiento. Y decía otra vez. Entonces, ¿qué era lo que él me decía? El perfil. No recibes espalda. Perfílate en diagonal bien, sí. y ya ves si él te sigue. Y si te sigue, tú le puedes picar al espacio. Exacto. Y si no te sigue, la agarras de frente y se te tiene que parar. Porque si se te entrega, tú lo puedes evadir. Ese tipo de cosas, el doble movimiento que me lo dejó clarísimo y que lo hacía perfecto con Luis Pérez, que era mi pareja de cuarto, entonces un día antes ya sabíamos están de acuerdo la jugada. todo. Entonces yo veía, aparte Luis Pérez tenía la picadita esta que separaba la pelota. Entonces la primera que hacía yo picaba así ¿Picas? como para botarme y para acá. Y él la tiraba como el fútbol americano. Literalmente como el fútbol americano. La tiraba cuando apenas iba para allá. El defensa venía entregado y yo ganaba. Ya Y yo ganabas. no era tan rápido en largo, yo era en corto. Y hice muchos goles así. Entonces yo creo que esas cosas se te quedan dentro de lo que eres tú como jugador. Y ya después, con el tiempo, ya se me fue dificultando un poco más porque mi estructura corporal se fue haciendo más física y sacaba más ventaja de poste. Tenía jugadores que... Y te marcaban más. Y me marcaban. Ya te conocían más. Me marcaban A ver, mucho más. Aldo, esto es importantísimo. Hiciste una dupla maravillosa con el Chupete. No es fácil. Yo lo viví con Ivo Basay. Ivo Basay, un jugador excepcional, que seguramente te acordarás también Sí, de claro. él. Chileno, chaparrito, Sí, claro. habilidoso, con mucho gol, chiquito, con un Yo me juego ponía aéreo. las calcetas hasta ahí por culpa de él. Impresionante. No, impresionante lo de Ivo. Las calcetas bajas me las ponía por Ivo Basay.